Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Un placer para mí verles una vez más, estar por aquí conectados. A Dios damos la gloria que podemos usar para bien esta parte tecnológica. Bien, hay una historia que se cuenta en tiempos de guerra en Alemania, que frente a una panadería se encontraba un niño casi babeando, mirando unos panes. Un niño hambriento que vivía en la calle y está mirando unos panes casi babeando. Pero no hay forma de que pueda entrar a la panadería y degustar uno de estos ricos panes. Y en un momento, un guardia que va pasando en un jeep ve al niño. Él se para, entra a la panadería, compra una funda de pan y cuando sale se la da al niño. Y el niño no lo cree, o sea, para mí, sí, para ti. Y al niño comienzan a salirles lágrimas y este guardia se va y él le dice: Señor, ¿es usted Dios? Tremendo, tremendo. Nunca nos vamos a parecer tanto a Dios como cuando damos. Es por esto que la plataforma del matrimonio nos permite a nosotros poder abrir nuestro corazón y dejar fluir el amor de Dios en la vida del cónyuge y en la vida incluso de los hijos, de la familia, de todos los que cohabitan con nosotros y de todas las personas con las que compartimos. Entonces es importante esto, pero para poder hacer esto y poder fluir en Dios, tenemos que volver a expresar que es necesario que se restaure la posición en la cual podemos fluir, porque no podemos fluir de cualquier posición. No podemos fluir desde pensamientos mundanos, no podemos fluir desde pensamientos humanistas que simplemente trabajan para exaltar al hombre y decir que sí, que eres el centro de todo y que lo puedes todo, cuando en realidad todo lo podemos, siempre y cuando estemos en Cristo, como decía Pablo. Entonces, es importante volver aquí. Siempre, este es el inicio es Dios. Siempre, el inicio para ti, para mí es la cruz, que es el que anula lo que estaba en contra de ti y de mí. Lo que no te permitía fluir, porque siempre vivíamos en culpa. Y Jesús entonces anula eso, y al anular eso nos capacita para poder fluir y ahora poder decidir, ojo, no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos otros pasos que imitar, otros pasos que son desafiantes, que nos han impactado y son los pasos de Jesucristo. Entonces, solo haciendo esto, nosotros vamos a poder en este mundo perverso y malo, en este mundo de tanta diversidad y de tantas cosas que no tienen un sustento lógico y que van a dejar gozo y paz en tu vida, solo nosotros conectando con el Señor vamos a poder aprender entonces a conocer la voluntad de nuestro Dios, que ya decíamos, como dice la palabra, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y eso no tiene comparación. Y es una voluntad que está expresa, está abierta para ti y para mí. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene familias favoritas ni matrimonios favoritos. Dios tiene una bendición abierta y la agarran aquellos que se someten a Él, aquellos que le creen, que se dejan cobijar por Él y por su amor. El rol del hombre y el de la mujer, ya sabemos que se han desviado mucho, mucho de lo que ha sido establecido por Dios. Entonces es necesario que tú tomes tu lugar, ya seas mujer, que tomes tu lugar de mujer, lo que la Biblia te prescribe,
o ya que seas hombre, que tomes tu lugar de hombre, el que la Biblia te prescribe, para que entonces conectes con tu familia y la impactes de manera positiva. Nosotros sabemos que hay personas que, por ejemplo, hay escaladores, bueno, no se llaman escaladores, pero estamos hablando de personas que escalan montañas, sobre todo de hielo, que por un error de un eslabón, por ejemplo, no la han pasado bien, han tenido caídas. ¿Por qué? Porque el eslabón no ha agarrado, no ha enganchado, y quizás yo creí que estaba enganchado. Pero es importante que el eslabón de nuestras vidas se enganche, ojo, con el Espíritu Santo de Dios para que seamos guiados y que tengamos entonces toda la corriente y la voluntad de Dios fluyendo en esa cadena e impactando la vida de nuestra familia desde el eslabón que estamos ocupando, desde el rol que estamos ejecutando. Entonces es importante. Entonces, sometimiento a Dios. Decíamos, esto principalmente para el hombre, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya lo leíamos. Cristo es la cabeza del esposo, 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza del esposo. ¿Sí? Entonces, cuando un hombre es sumiso a la voluntad de Dios, no es difícil para su esposa y para su familia seguirle. No es difícil, porque es un hombre que va a tener un follaje, el follaje de la voluntad de Dios en su vida, el follaje de la bendición de Dios en su vida, el follaje del buen trato. ¿Y quién no va a querer cobijarse bajo esa sombra? ¿Quién no? Claro, sus hijos van a estar contentos de tener a este hombre por padre, de tener a este hombre, por ejemplo, como esposo. Entonces, uno debe estar bajo autoridad para entonces poder tener autoridad. Eso es lo que la Biblia prescribe. Cristo es cabeza y él es cabeza de su mujer, pero Cristo es cabeza del esposo. Entonces, la mayoría de las disfunciones, decíamos, dentro de un hogar vienen a raíz de que el esposo fracasa en someterse a eso. Si yo fracaso como esposo en someterme a esa autoridad, voy a tener problemas. Voy a tener eslabones abiertos y mis hijos no van a tener la confianza de agarrarse de esa cadena, porque lo están mirando abierto, que el eslabón no está funcionando ni sosteniendo a los demás. Entonces, eso es peligroso para la vida familiar. Acción y sometimiento a Dios, y aquí este pasaje también es para las mujeres. Este es para las mujeres. Volvemos al principio de la sabiduría, es el temor de Jehová también para las mujeres. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, un corazón alegre que ha comenzado a caminar en sabiduría porque teme a Dios, se va a manifestar en todos los escenarios. Y ya Proverbios 31:30 lo proclama. Una mujer que teme al Señor será alabada. Oye, esto lo está proclamando la palabra de Dios. Esto no lo dice Richard León. La Biblia dice, oye mujer, si temes, Dios dice, si tú me temes a mí, es que yo voy a poner cántico en otras personas. Háblese sobre todo en tu familia, cónyuge, para que puedas reconocer que tú eres un valioso tesoro, como dice la palabra, y que la voluntad de Dios fluye a través de ti, que la bendición de Dios fluye a través de ti. Entonces, eso es sumamente importante. Veamos nosotros cómo una mujer puede hacerse una vasija de honra, teniendo agua fresca, teniendo un contacto diario con el Señor, y entonces dando agua fresca sobre todo a los de su casa, dando aliento, una palabra a ese hombre que la necesita, que quizás se van a trabajar los dos, pero ella le dice, mi amor, hoy Dios va contigo, okay, cuídate, esto y lo otro, un proyecto junto, no te preocupes, va a bendecir este proyecto. ¿Por qué? Porque desde su corazón hay un manantial vivo de agua y ella simplemente abre la boca y bendice con esa boca. ¿Cómo puedo animarte a pasar más tiempo en la palabra del Señor? O sea, y a buscar más del Señor. Una mujer que está presta a eso, y que no teme unirse a ese sacerdote que Dios puso en su casa para entonces entrar los dos a la presencia del Señor
y desde ahí ver grandes milagros para ellos y para su familia. Entonces, importante esto. Ahora, vamos a concentrarnos en 2 eslabones para que veamos algunas cosas. El tiempo corre súper rápido. Y es el servicio y el sometimiento. Servicio y sometimiento. Y vamos a ver, servir decíamos que es amar en ropa de trabajo. Vestirme de amor y entonces comenzar a hacer lo que Jesús, a estar dispuesto a servirle al otro. No simplemente en cosas que me haya pedido y que yo sepa, sino en un servicio proactivo que está pendiente y que se adelanta incluso a las cosas que el otro pueda necesitar. Sea una mujer virtuosa, aquí para las mujeres, ya nosotros vemos lo que Proverbio prescribe y comienza a dar un número de características de ese ideal virtuoso que tiene la mujer de Proverbios 31, donde su marido puede confiar en ella porque sabe el plomo de mujer, sabe que es una mujer que no es impulsiva, es una mujer que está controlada por el Espíritu de Dios y que por ende lo que hace lo puede hacer en un formato equilibrado y él confía en ella. Practica el bien y no el mal todos los días, prescribe ahí Proverbios también. Trabaja con sus manos, o sea, es una mujer que su servicio ella lo produce con sus fuerzas, sabe ejecutarlo, sabe moverse. En ese punto alimenta a su familia, está pendiente de eso, de su familia. Y quizás dijéramos, bueno, ella no aprendió a cocinar cuando estuvo con mamá, pero todavía el esposo lo valora más porque ella decidió aprender cuando se casó y ahora lo hace muy bien. Y lo tiene embobado a todito ahí con lo que hace. Hace algo y lo deja loco con el sazón que tiene. Entonces, alimenta a su familia, trabaja con eso y quizás, claro, si hay un servicio en la casa y no es ella que cocina, pero ella está pendiente de todo y que eso sepa como a su familia le gusta, como a su esposo le gusta. Entonces, es una mujer que está presta, ayuda a su prójimo en lo que pueda necesitar, pero ojo, descuidar su casa. Descuidar su casa. Y por eso es que en el punto 1 el marido confía en ella, porque él sabe que ella vive una vida equilibrada. Enaltece el nombre de su marido por su es tremendo. Se viste con modestia, habla sabiamente, su marido y sus hijos la alaban. Ya el Señor lo proclama a través de Salomón, de Salomón, no, del Salmo aquí 31, se me fue el nombre creo que es Lemuel. Ok. Pero ¿qué pasa aquí? En ese sentido, sumamente importante este punto con relación al servicio. Y esta mujer va a ser proactiva, como decíamos ahorita, va a ir un paso adelante, va a estar pendiente de lo más mínimo. Un esposo quiere ponerse una camisa y él dice, concho, esa camisa, ¿verdad? Que me olvidó que le faltaba un botón. Y cuando viene y se sorprende que mira para un lado, ella le enseña cuál, esta, es la que te gusta, y tiene el botón puesto, porque es una mujer que está activa, es una mujer que está pendiente de las cosas de su casa, que tiene una visión panorámica. Entonces, esto es genial en ese sentido. Entonces, es importante explorar, pero esto es para cada uno que aprecia el uno con el otro, lo duro que trabaja cada uno. ¿Sientes que aprecio lo duro que trabajas? Es un tema para conversarlo, para hablarlo. Tú sientes lo duro que trabajas, o sea, que yo aprecio eso. Y viceversa. Y tú lo sientes. Pueden conversarlo. ¿Qué es lo que hago por ti que más aprecias? Para no dejar de hacerlo, para seguirlo haciendo. Importante eso. ¿Sientes que no estás recibiendo lo que mereces en nuestro matrimonio? Para entonces yo activarme y comenzar entonces a trabajar. ¿Es el egoísmo un problema para nosotros como matrimonio? Es importante que los dos trabajen estas preguntas. El poder hablar, esto da la plataforma de que cada uno saque lo que esté adentro. Y si hay algo que quizás donde yo no me estoy sintiendo amado,
apreciado, yo lo pueda expresar en amor. No con demandas, sino con peticiones amorosas, ¿eh? Y pueda yo expresarle al otro, mira, yo aprecio esto, pero me gustaría recibir esto y esto y esto. Y aquí no me siento tan amada y me gustaría poder hacerlo. Y eso es genial en ese sentido. Entonces, otra cosa es, la palabra prescribe que el marido es cabeza de su mujer. ¿Y qué pasa aquí? Decíamos que Dios depositó su autoridad en el hogar sobre el esposo. Sobre el esposo. Fíjense, vamos a ver algunas cositas que Pablo prescribe de las culturas que estaban en el momento presente en el que él estaba escribiendo. Una de las cosas que nunca haría un romano es someterse a alguien que tenga una autoridad inferior. Eso no lo haría, por ejemplo, un romano nunca. Someterse a alguien que tenía una autoridad inferior. Los romanos con eso no comían cuento. En ese sentido. Entonces, dice la palabra que Dios depositó autoridad en el hogar sobre el esposo, para que sea la cabeza, el que va adelante, el que rige la orquesta, el que pone la direccional, por aquí vamos, y los demás entonces en amor se sujetan. Claro, sabemos ya que eso tiene límites, y estuvimos hablando un poquito de eso, de que eso tiene límites siempre y cuando no te quieran llevar a ti, mujer, a desobedecer a Dios, porque Dios estaría entonces primero por encima de eso. Entonces, pero esta autoridad no es una dictadura. O sea, no es un asunto de que yo te hablo mal, de que yo digo que no, que como yo soy el coso, yo aquí las decisiones las tomo sin consultar con nadie. No, a eso no es que se refiere la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado los esposos si entendemos eso. Un buen esposo confía en su esposa, como dice Proverbios, volvemos a citarlo, confía en ella, sabe que está orquestando un plan matrimonial que tiene una preponderancia espiritual tremenda y que al hacerlo tiene que llevarlo a la par con ella, porque ella también es coheredera de la gracia. Pero lo único que, claro, estamos hablando que él es la cabeza, pero él confía en ella, ejecutan los planes en conjunto. Un buen esposo alaba a su esposa, un buen esposo permite que su esposa desempeñe funciones. Y es importante saber que hay, por ejemplo, mujeres que son más, por ejemplo, más ávidas en algún área de la vida, que quizás le toque al esposo liderar y él tiene que entenderlo. Y el que él, por ejemplo, delegue esa función en la vida de su mujer no denota que él es débil, al contrario, es parte de su liderazgo entender sus limitaciones y por ende reconocer las virtudes que tenga su mujer. Entonces, dejar que ella desempeñe esas funciones y esas habilidades que ella mejor puede hacer, y reconocerla, esas habilidades, y darle las gracias incluso por ayudarle en las funciones de avanzar como matrimonio. Entonces, es importante esta parte que dice 1 Timoteo 4:3, del 4 al 5, que un hombre debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Porque, ojo, estamos hablando de que si un hombre no puede dirigir a su propia familia, no puede dirigir las cosas del Señor. En ese sentido, o sea, es algo lógico. Lo que se ve, lo natural, si yo no puedo dirigirlo, no puedo controlarlo, no puedo entonces dirigir cosas espirituales. Y es importante esto, ¿no? En ese. Entonces, fíjense, aquí quiero hablar un poquito, rapidito, que prescribe, donde Pablo escribe esto, porque lo vamos a leer. Fíjense, cuando Pablo está escribiendo esto, estamos hablando de una cultura. Vamos a ver rápido qué pensaban los judíos, los griegos y los romanos. Cuando Pablo escribe esto de Efesios 5, que es la descripción más magistral que se pueda dar de un matrimonio y de la dinámica de un matrimonio. Esto es lo más magistral que se pueda expresar. Ahora, ¿qué pasaba con los judíos? Miren,
El valor que una mujer tenía en el clan judío era muy bajo. Bajo, bajo, bajo. La mujer no tenía voto, no tenía voz, no se podía escuchar lo que decía una mujer porque no se le creía. Por ejemplo, un judío podía orar todos los días: Señor, te doy gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Ojo, eso es algo que estaba en su oración. Gracias porque no me hiciste gentil, esclavo o mujer. Tremendo. Entonces, fíjense en qué categoría tenían ellos a las mujeres. Y la mujer no tenía, en el caso del matrimonio, no tenía voz ni voto en ese sentido. O sea, una mujer no podía decidir divorciarse de una persona que quizás le estuviera maltratando. Habían dos escuelas para el judío, habían dos escuelas. Una era la de Chiang Mai, un ilustre maestro llamado Chiang Mai, que él decía que un matrimonio solo se podía disolver si había un adulterio. Pero la mujer podía ser una maluca o el hombre un maluco, lo que fuera, en ese sentido, irresponsables, y no podían divorciarse a menos que hubiera un adulterio. Eso decía la escuela de Chiang Mai. Ahora, había otra escuela, la del ilustre Hillel, que Hillel decía que un hombre podía divorciarse por cualquier detalle, por cualquier cosa, que incluso la ley de Moisés permitía muchísimas cosas, que simplemente era tan sencillo para el hombre divorciarse de una mujer que con solo escribir en un pedazo de papel, bueno, aquí me divorcio de ti, te dejo libre para que te puedas casar con otro, delante de dos testigos le daba ese papel y listo, se fue para su casa. O sea, estamos hablando de esto tan sencillo, donde las mujeres eran tan maltratadas porque quizás no colocó el plato en la mesa como debía colocarlo, porque quizás miró a otra persona, porque quizás aquello, y ellos se agarraban de todo esto para simplemente dar carta de divorcio. ¡Wow! Entonces, la mujer no tenía ningún motivo para divorciarse, no había ninguna causa, ninguna razón, pero el hombre tenía cualquier causa para divorciarse. Y qué tremendo todo esto. Y qué dañino, sobre todo para la vida de la mujer. Y para los griegos aún peor. Para los griegos aún peor, porque los griegos no tenían una seguridad para la mujer. Bueno, su mujer era, ellos decían que la mujer estaba casada con ellos simplemente por honor, no por placer. El placer ellos lo buscaban en otro lado. Tenían una persona que les generaba placer, tenían concubinas, habían casas para ir a buscar ese placer, pero las mujeres tenían que estar trancadas en su casa para cuidar a sus hijos legítimos y mantener en orden la casa. No podían salir, no podían hablar con nadie, incluso en la misma casa no tenían que estarle preguntando al hombre. Mientras más calladitas, más tranquilito todo. Menos sabían, el hombre podía hacer y deshacer, era una sociedad promiscua en ese sentido, pero ellas estaban sujetas en la casa, sin poder hacer nada y teniendo que aguantar toda esta situación que ellas sabían que podía estar. Pero fíjense qué degradación tan tremenda. Y para los romanos, todavía peor. Estamos hablando de tres razas, cada una entonces con mayor déficit. Los romanos, fíjense, en 500 años después de fundarse el reino romano, en 500 años no hubo un divorcio, no hubo uno. Pero creemos que eso era bueno, el que no hubo un divorcio. Bueno, fíjense qué pasa. Había la sociedad romana estaba, algo que era común y que era conocido en ellos, era el adulterio. O sea, el adulterio. De hecho, después el primer divorcio se dio en el año 234. Pero ¿qué pasa? Que la cultura romana, por ejemplo, la mujer no contaba su vida en años, o su matrimonio no lo contaba en años, lo contaba en hombres. Entonces una mujer podía tener, por ejemplo, se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Ese era el asunto. Entonces
Imagínense, en 23 años una mujer pudo haber tenido 23 hombres y haberse casado 23 veces. Y esto era tremendo. ¿Por qué? Porque la dejaban, la tomaban, la dejaban, la tomaban, y era algo tremendo en ese sentido. Y estamos hablando que a esta cultura es que Pablo viene y escribe esto que nosotros vamos a leer. A esta cultura, para que ustedes vean el contexto cultural que hay detrás de esto. Así que tengan cuidado. Ojo, miren lo que Pablo dice en Efesios 5, del 15 al 31. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, dice él. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, y aquí viene lo interesante, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí él da 4 claves y el pastor estuvo compartiendo el domingo varias más de lo que es una vida llena del Espíritu Santo. Y él da 4 claves, que es el contexto de lo que quiero leer con ustedes. 4 claves importantes. 19, cantando salmos e himnos y cánticos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 21, es más, sométanse uno a otros por reverencia a Cristo. Y aquí están las cuatro características de una vida que se somete al Espíritu Santo de Dios. Lo primero es que su hablar es con cánticos, su hablar es con salmos, es con himnos, es con canciones espirituales. Ese es el hablar de una persona que está sometida al Espíritu Santo de Dios. Lo segundo es que tiene canciones, o sea, lo que dice el mismo versículo 19, dice, y haciendo música, la parte B, al Señor en el corazón, desde la fuente de gozos, una vida gozosa que saca desde adentro música, que la entona para el Señor. Imagínense un hogar donde hay personas que su hablar es con salmos, es con cánticos espirituales. Imagínense estas personas que están llenas de gozo, este matrimonio que está lleno de gozo desde el corazón. Y el 20 dice, y den gracias a Dios por todo. La gratitud es un signo de llenura, es un signo de abundancia. Cuando yo doy gracias por lo que ya he recibido, lo que tengo, y es sanador dar gracias. Mata el egoísmo, de hecho, porque me deja ver que no estoy vacío, que tengo en las manos de Dios las bendiciones de Dios, su gracia, su favor, una familia, un matrimonio. Entonces, dan gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Y lo cuarto es, de estar lleno del Espíritu Santo, es que están sometidos unos a otros por reverencia a Cristo. Y fíjense algo aquí, en relación a esto. 4 resultados de ser lleno del Espíritu Santo: hablar con salmos, cantar desde el corazón con gozo. 3, dar gracias. Y 4, vivir sometido el uno al otro. 4. Y me gusta una frase que escribió Adrian Rogers, que escribió hace unos años, un tremendo siervo de Dios. Y él decía, la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, es poder controlar la que usted tiene por el Espíritu de Dios. Oye lo que decía él, la evidencia de estar llenos del Espíritu Santo no es hablar en lengua, es poder controlar la que se tiene y ponerla en las manos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es tremendo. Entonces, fíjense, en ese contexto viene ahora y dice lo que significa estar lleno del Espíritu Santo de Dios y lo que significa para las esposas. Entonces dice, para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Te das cuenta que debe ser dual el sometimiento? Al Señor incluso primero y después al marido. ¿Sí? Como al Señor. O sea, como al Señor. Siempre el Señor va por encima, pero ojo, tienen que ir los dos de la mano. Entonces dice,
Vamos a ver, dice el 23, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, ¿qué significa esto? Que cada marido ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y este es el desafío inmenso. Él se entregó, esto habla de un amor que se sacrifica, sacrificial, con el fin de servirle y de hacerla santa, de limpiarla, de purificarla, de ayudarla a estar delante de la presencia del Señor intachable, de orar por ella, de bendecirla. Lo hizo presentándosela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sin ningún otro defecto. Entonces, dice el 28, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Oye, qué tremendo. Pues un hombre mismo, o sea, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo. Esta es la definición del amor por excelencia. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y por eso entonces dice la Biblia que el hombre deja a su padre y a su madre, como Jesús dejó el reino de los cielos para hacerse hombre y venir a buscar una esposa, amarla, santificarla, cubrirla. Como dice que el amor es espejo, pone un techo sobre la falta. Jesús cubrió nuestras vidas cuando éramos sus enemigos. Nos regaló un nombre, nos regaló una justificación. Y este hombre deja a su padre y a su madre y se une entonces a una esposa. Y los dos se convierten en un solo. Y esto es tremendo. Ese es el desafío, mis hermanos, que tenemos los unos a los otros. Entonces el esposo debe amar a su esposa y ella debe también respetar a su marido. Decíamos que cuando un esposo no muestra amor a su esposa, ella responde automáticamente con falta de respeto. Y cuando ella no respeta a su marido, él responde automáticamente con falta de amor. Entonces, importante eso. Sé considerado hombre con tu mujer, respétala, háblale bien, no sea áspero con ella. A veces somos ásperos y hablamos mal, decimos cosas, vivimos evidenciando y diciendo cosas, no, porque siempre haces esto, siempre dices esto, tú no pegas una, o todo lo que llega a ti, tú lo rompes, lo que sea. Tenemos que tener cuidado en ese sentido, mucho cuidado, y ser cariñosos, entender que estamos en la misma posición, pero que como hombre podemos tener, Dios nos ha regalado esa capacidad de poder proteger y amar y hacer sentir segura a una mujer. Y eso es tremendo, lo que pusieron en tus hombros, hombre. Tremendo también lo que pusieron en tus hombros, mujer, el respeto a ese hombre. El reconocimiento de quién es él, por quién es él. Porque hay mujeres que también entonces, no, es que es un torpe, o sea, él no puede hacer nada. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Que fíjense cómo se nos está comparando, que tú como mujer eres como la iglesia y él como hombre es como Cristo que amó a la iglesia. Entonces, tenemos que respetar eso que es sagrado y que prescribe el plan de las edades. O sea, desde Génesis estamos hablando de que la iglesia estaba en la mente de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de esto. Fíjense lo importante que es esto. Y hoy estamos en una posición de matrimonio y de familia. Nosotros tenemos que santificar esto todos los días de nuestras vidas en la tierra, porque estaríamos dando gloria a Dios por la forma en que vivamos. Tú das gloria a Dios cada vez que tratas bien a tu esposo. Hombre, tú das gloria a Dios cada vez que proteges, amas y cubres a esa mujer. Entonces, sumamente importante eso. Y hombre, el servicio. Una mujer va a valorar mucho más si no aprendiste a hacer muchas cosas en tu casa. Y hoy con ella, por amarla a ella, tú dices, mi amor, enséñame a hacer esto que te quiero ayudar.
y no importa, fíjense que la Biblia habla de que nos sirvamos los unos a los otros. No dice el esposo tiene que planchar o la mujer tiene, no. Los roles varían de acuerdo a la dinámica familiar de cada familia. Es sumamente importante eso. De acuerdo a esa dinámica van a variar los roles, porque hay hombres que han aprendido a hacerlo todo, hay mujeres que saben hacerlo todo, hay mujeres que no saben hacerlo todo y hay hombres que no saben hacerlo todo. Entonces, eso se puede variar y lo que mejor nos quede, donde podamos servirnos el uno al otro, entonces podemos hacerlo y trabajar la dinámica de nuestro hogar. Una mujer puede decir, bueno, en mi casa quien plancha es el hombre. O un hombre puede decir, bueno, en mi casa el que cocina soy yo. Y eso no tiene ningún problema. El punto es servirnos los unos a los otros de una forma en que podamos sentirnos amados. Amados cada uno. Entonces, importante esto, podemos explorar con este tipo de preguntas que ya habíamos compartido. ¿Sientes que aprecio lo duro que trabajas en casa? ¿Qué es lo que hago por ti que más aprecias o que aprecias más? Y voy a estar escuchando, wow, y me voy a deleitar. ¿Te encanta ese servicio? Wow, voy a seguirlo así, porque yo quiero amarte de esa forma. Es importante eso. ¿Sientes que no estás recibiendo lo que mereces? ¿En cuáles de las responsabilidades de la casa te gustaría recibir más de mi apoyo? Una mujer estaría encantada de escuchar eso de su hombre. Ella va a decir, sabes que apreciaría mucho si te encargas de esto. Okay. Wow. Y ese hombre que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo, que está para sacrificarse, bendecir, cubrir a esa mujer, dice, claro que sí. Y lo hace con gozo. Y de hecho lo usa como un motivo de oración. Si es fregando que está, él dice, mira, Señor, aquí tengo este vaso. Este vaso está sucio, no está apto para que nadie lo beba. Así quiero que tú limpies mi vida. Y él está ahí fregando y cantando y gozoso, tremendo. Y entrega ese vaso limpio y dice, así, Señor, quiero que mi vida esté lista para servirte. Así quiero seguirle sirviendo a mi mujer, a mi familia, a mis hijos. Que ellos vean el ejemplo de hombre que está aquí. Un hombre que está dispuesto a dejarle ver que podemos transitar, podemos ponernos de acuerdo, aunque en principio quizás no estuviéramos en algunas situaciones, pero podemos aprender. Y ese es el asunto. Está el juego del tanque. Recuerden que cada pareja tiene un tanque de 1 a 10, y que el responsable de mantener lleno ese tanque es el otro. Es un juego de servicio, es un juego que permite la expresión del otro, es un juego comunicacional, permite lo que yo necesito, que yo lo comunique. Entonces yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿cómo está tu tanque? Ella me dice, está en 6. Le digo, ¿qué puedo hacer para llenarlo? Ella me dice, ¿sabes qué? Necesito que te sientes conmigo aquí, que hablemos algo. O quizás no es lo que yo quería hacer, pero si eso llena su tanque, yo voy a expresarle amor en esa forma. Es importante eso. Ella puede preguntarme, mi amor, ¿cómo está tu tanque? Yo le digo, está en 8. Ella me dice, ¿qué puedo hacer para llenarlo? Yo le digo, bueno, me encantaría que leas este capítulo de este libro conmigo. Es genial, quiero que lo... Y quizás no es lo que ella quería hacer, pero ella lo hace para expresar mi amor, para mantener mi tanque full, nítido, en ese sentido. Entonces es sumamente importante eso y poder seguir trabajando de esta forma. Y trabajar esta dinámica expresa 1 Corintios 13, del 4 al 7, donde dice que el amor es paciente y bondadoso, que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, que no exige que las cosas se hagan a su manera. Esto quiebra todos los patrones del mundo. Todos los patrones del mundo lo quiebra. Esto habla de una persona que está controlada por el Espíritu Santo de Dios, que no se irrita, que no lleva un registro de las ofensas, porque es obediente a la palabra y sabe que no deja que el sol se ponga sobre su enojo, porque da lugar al diablo todo esto. No lleva un registro de esto. Entonces, rompe todos los patrones del mundo. No le voy a hablar gran cosa. Había una pareja que no se hablaba, estaban guapos ellos, y entonces ellos comenzaron a hablarse por papelitos.
mire señor, su cena está lista, y él recibía el papelito, mi cena está lista. Él le pasaba otro, gracias, con otro papelito. No se hablaba. Entonces, él le pasa un papelito y le dice, despiérteme a las 7, que tengo una importante reunión. Ella le dice, ok. Y el hombre cuando despierta, son las 9 de la mañana, el otro día, sí. Y entonces ahí vocea, y dice, ven acá, yo no te dije que me despertara a las 7. Ella le pasa un papelito y le dice, lea en su mesita de noche. Cuando él va a la mesita de noche, dice, despiértese, son las 7. Tremendo, tremendo. No se irrita, no lleva un registro de las ofensas. No lleva un registro de las ofensas porque él vive por el patrón de Dios. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Por eso el perdón es un milagro. El perdón rompe y cambia la fisiología cerebral para desconectar una conexión traumática que había con unos sentimientos. Cuando hay perdón, Dios comienza y corta eso y sana. Es un milagro. Eso es un milagro. No es que se olvida, es que Dios corta todo lo que estaba asociado a eso, lo que dolía, se quita. Y ahora yo puedo hablar de eso sin dolor, sin ningún problema, sin llevar ningún registro. No, que cuando discutimos, mi esposa y yo, ella se pone histórica. ¿Cómo así? No será histérica, no histórica, me saca todo del pasado y lo tira. ¿Qué pasa? No se alegra de la injusticia. Al contrario, ¿cómo me voy a alegrar de que le vaya mal a mi esposa? Si estoy entonces trabajando para que me vaya mal a mí, porque ella es mi propio cuerpo. Imposible. Entonces no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa, aunque él no tenga la razón, si ella tenía la verdad, o aunque ella no tenga la razón, si él tenía la verdad. Ellos se alegran porque están caminando bajo la luz del Señor. Entonces el amor no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme ante toda circunstancia, sometiéndose a Dios y ocupando los roles que cada uno tiene con alegría. Y encontrando entonces deleite en hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, y hasta aquí lo dejamos, para que entonces compartamos, hablemos, si hay alguna pregunta la toquemos y trabajemos entre todos, no importa.